sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida en este día en el cual estamos consagrando el matrimonio, estamos consagrando la familia. Estamos llevando este día la oración a través del culto familiar, suplicando al Señor que no dejemos, hermanos, la oración. Dios responde oraciones. Estamos suplicando en este día un cerco protector para cada familia y cada hogar. Bendiciones. Este día estamos llevando la reflexión, la realidad no se oculta. Estemos orando, hermanos, para que Dios dé gracia en lo que se va en este día a testificar, es porque Dios lo demanda. Estamos suplicando al Señor por la familia, estamos pidiendo por nuestros hijos y nietos, porque muchos de ellos están expuestos al peligro y a la tentación. Pidamos este día que tu hogar y tu matrimonio esté establecido en el orden de Dios. Como ministerio de oración, estamos llevando la oración para las familias, para nuestros hijos, y toda necesidad que hay, el Señor la conoce. Para eso tenemos que pedir la presencia sagrada del Espíritu Santo, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en este día en el cual estaremos orando. Sean bienvenidos al culto familiar. Vamos a hacer la oración, suplicando al Señor que favorezca cada necesidad y cada petición. El Señor lo sabe todo, pero desea que nos acerquemos confiadamente a ese trono de misericordia. Y la invitación te la hace nuestro Señor a través de ese versículo. Vamos a hacer la oración en este momento, suplicando al Señor su bendición. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos permites venir nuevamente ante tu presencia, reconociendo la autoridad, reconociendo tu poder, reconociendo que eres digno, Señor, de recibir toda honra, gloria y poder. Digno eres, Señor. Te damos gracias por tu sangre derramada, te damos gracias por esa salvación que costó, Señor, un precio sagrado, tu vida. Te rogamos, Señor mío, que no mires ni tomes en cuenta faltas y debilidades. Perdónanos, Señor, porque como padres no hemos dado ejemplo. Perdónanos, Señor, si no hemos llevado, Señor, tus principios y tus mandatos a nuestro hogar. Perdónanos, Señor. Danos luz y claridad de mente para que nuestro hogar esté edificado en la roca, Señor mío, y que ese cimiento, Señor mío, esté firme en la voluntad de Dios.
Te pido humildemente, Señor, que no mires la falta ni el pecado y que des gracia en reconciliarnos. Ayúdanos, Señor, porque con la ayuda del Espíritu Santo podremos vencer, Señor. Solos no lo podemos hacer. Pongo en este momento familias, hogares y matrimonios y te suplico, amado Dios, por cada necesidad, cada petición que hay en la madre, en el padre, en nuestros hijos, y te pido tu bendición. Pon un cerco protector alrededor de nuestro hogar y da gracia en esta reflexión. Señor, háblanos a través de Marcos 4:22, porque ahí tú nos muestras, Señor, tu verdad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la reflexión. La realidad no se oculta. Y está en el libro de Marcos 4:22. Y vamos a pedir al Señor que Dios nos dé gracia, hermanos, para que todo lo que se lleve en este día es porque Dios lo ha dado. Estamos poniendo la base del ministerio de oración, la palabra de Dios. Y aquí tú lo puedes testificar. Lleva la palabra de Dios, anótalo en ese momento en el cual estés pasando aflicción, la palabra te va a consolar y la palabra te va a reafirmar tu fe. Dice, porque no hay nada oculto que no se haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Hermanos, estamos llevando este día la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla. Todo lo oculto saldrá a la luz. Dios no puede ser burlado y todo lo que hacemos en oculto, hermanos, el Señor lo descubre siempre. Por eso estamos llevando este día, Sergio, la reflexión, la realidad no se oculta. Medita lo que Dios nos habla y pidamos a Dios que nuestra vida esté en armonía con su palabra. Así es. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos ministra, es la que nos enseña. En algunas ocasiones nos redarguye, Amén. pero también nos exhorta. La realidad, hermanos, es una verdad que no se niega. Sin en cambio, existe una contraparte, que es la irrealidad. La irrealidad, hermanos, es un concepto imaginario que no existe. El hombre en su propia naturaleza tiene tendencias, hermanos, a hacer el mal, porque estamos en un mundo lleno de pecado. Sin en cambio, la palabra de Dios, hermanos, nos presenta principios básicos en la vida del cristiano para poder ir venciendo el carácter que muchas veces está en contra del carácter de Dios. Y esto es por medio del conocimiento de su palabra, porque a mayor conocimiento que tenga yo de su palabra, mi espiritualidad va a ir creciendo. Y en medida que vaya creciendo, yo voy formando un carácter semejante al carácter de Cristo, porque estoy expuesto a su palabra. Es por ello que nosotros debemos de aceptar la realidad de quiénes somos, cómo pensamos, cómo obramos, cómo nos comportamos. Pero es la misma palabra de Dios, hermanos, la que expone cuál es la realidad en cada uno de nosotros. Uno de los principios de la vida del creyente es aceptar y no ocultar la realidad en la cual vive. La realidad, hermanos, no se oculta, ya que nada puede permanecer en secreto para siempre. Todo lo oculto saldrá a la luz, tarde o temprano. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Nos conocemos a nosotros mismos a la luz de la Escritura? La Escritura, hermano, nos señala nuestras limitaciones, pero también, hermanos, la misma palabra de Dios nos hace conocernos a nosotros mismos. Por eso reconocemos
que la palabra de Dios nos muestra nuestros defectos, pero también nuestras virtudes, nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, nuestra capacidad de amar, pero también nuestra capacidad de despreciar. Tal vez, hermanos, tengamos un corazón lleno de egoísmo, lleno de orgullo. Y la palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a revelar cuál es el verdadero carácter para reformarlo, para transformarlo. Por eso tenemos que hacer nuestra parte en reflexionar, en meditar y exponernos a nosotros mismos y reconocer nuestras debilidades y nuestros defectos. Por eso comentábamos que la realidad no se oculta. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 4 y el versículo número 22, hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, les decía estas palabras, porque porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Nuestro Señor estaba enseñando a sus discípulos que las verdades que les había sido reveladas por su propia voz y por lo que estaba escrito en la ley, las tenían que dar a conocer, pero las tenían que vivir, las tenían que poner por obra, las tenían que predicar y no deberían de ocultar nada de lo que de lo que les había sido revelado. Aquí nuestro Señor les pone estas palabras para que ellos entendieran que la luz que tenían la tenían que dar hacia los demás. Pero esta es una verdad, hermanos, que se aplica a la vida práctica del creyente. Nuestro Señor, hermanos, nos deja estos principios básicos y esta verdad que se aplica a la vida cotidiana del hombre. La realidad, hermanos, no reconocida, siempre será descubierta. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Toda acción que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Si yo obedezco a Dios, hay bendición en mi vida. Si yo no obedezco a Dios, yo mismo me estoy condenando. Por eso, hermanos, la justicia divina siempre se va a manifestar. Dios siempre está al tanto de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos. Dios siempre está al tanto que el conocimiento que nos ha revelado se ponga por obra. Por eso le decía a sus discípulos, nada hay oculto que no haya de ser manifestarse. La Biblia, hermanos, es un libro abierto. Es la luz que refleja el carácter de nuestro Señor porque fue su voluntad. Esa misma luz nosotros la debemos de absorber, pero también la debemos de manifestar hacia los demás. La palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a ayudar a descubrir nuestra propia realidad. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo número 3, la escritura dice, Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se considera, hermanos, superior o diferente a los demás, no lo es. A sí mismo se engaña. Comentábamos que a mayor conocimiento que tuviéramos de la palabra de Dios, lo debemos demostrar, pero también lo debemos de vivir, porque viene un cambio en nosotros mismos, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Todo eso es lo que la Escritura hace en nuestra vida
Pero entre más conocimiento que tenga, más humilde tengo que ser. Por eso la Escritura nos dice que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos, hermanos, de que si pensamos que tenemos mucho conocimiento, pero no lo vivimos, ese es el engaño. Lo debemos de poner por obra. Y esta es la realidad que muchos viven, porque se conforman con un conocimiento intelectual, pero no lo ponen por obra. Por eso comentábamos que la realidad nos oculta, y ahí es donde tenemos que meditar cómo somos y cómo pensamos, cómo actuamos y cómo obramos. Aquí en 1 Corintios capítulo 8 y el versículo número 2, la Escritura dice: y si alguno se imagina que no sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. O sea que si usted se imagina que sabe mucho, pues es una imaginación, porque no lo respalda en un conocimiento de Dios. Algunos hablan de Dios, que creen en Dios, que aman a Dios, que obedecen a Dios, pero sin en cambio no lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? No porque no tengan el conocimiento intelectual, sino porque simplemente no lo viven. Entonces, ¿de qué sirve que yo tenga el conocimiento de Dios si no lo vivo? Ese conocimiento, hermanos, se cumple con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Nosotros sí imaginamos saber mucho, pero no lo vivimos. Obviamente el apóstol lo pone en sus palabras, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Y por qué? Porque el conocimiento es progresivo. O sea, nadie tiene un conocimiento absoluto, sino que todos los días, hermanos, a la luz de la Escritura y a la luz del esfuerzo que yo haga por permanecer cerca de Dios, voy a ir creciendo en la palabra. Y por lo tanto, hermanos, yo conozco más de Dios. Y la realidad que yo vivo, hermanos, es esta, de esfuerzo, de empeño, de profundizar y de conocer más a Dios. Pero si por otro lado pienso o me imagino, como dice la Escritura, tener el conocimiento, pero no lo vivo, estoy viviendo en una irrealidad. La misma palabra de Dios, hermanos, nos presenta lo que el apóstol Pablo nos venía comentando acerca de el que piensa que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí en el versículo número 4 de Gálatas capítulo 6, siguiendo con esta misma idea, el apóstol nos dice, Gálatas 6, 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, aquí es donde comentábamos que la reflexión personal la tenemos que traer a memoria. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo vive usted? ¿Qué habla usted? ¿Con quién convive usted? ¿Qué testimonio da usted de su fe? Todo eso es someter a prueba nuestra propia obra. Si realmente yo digo que soy cristiano, entonces debo de actuar como un cristiano. ¿Y cuál es mi modelo? Mi modelo es Cristo. Debo de actuar, de pensar, de hablar, de comportarme como Cristo lo hacía. Por eso la Escritura nos da esta exhortación. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Y sabe usted cuándo somos probados? No es porque yo diga me voy a probar. Las mismas circunstancias de la vida nos presentan las pruebas. ¿Cómo actúa usted cuando tiene usted dificultades? ¿Cómo actúa usted cuando hay diferencia en pensamientos?
¿Cómo actúa usted cuando a usted lo ofenden? ¿Y actúa usted con un dominio propio o se deja llevar por la agresividad de los demás? Esas son las pruebas donde nosotros somos sometidos para mostrar nuestra fe y nuestra espiritualidad. Y entonces tendrá motivos de gloriarse. Si usted si usted resiste la adversidad, entonces hay motivo de gloriarse. Pero el orgullo, perdón, pero esa gloria no es para enorgullecerse. Esa gloria es para reflejar la gloria divina. Amén. Porque quien ha hecho el cambio en mí y por la gracia de Dios es nuestro Señor. Entonces, cuando yo resisto y someto a prueba mi propia conducta, debo de glorificar a Dios en mi propia vida. Por eso dice, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Es decir, aquí también debo de someterme a lo que la Escritura me está diciendo. Aun y cuando yo resista la prueba, debo de glorificar a Dios en mi vida, someterme a mí mismo y no juzgar a los demás. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos va conduciendo para mostrarnos una realidad que nunca se debe de ocultar. O somos lo uno o somos la otro. O somos luz o somos tinieblas. O permanecemos fuertes en la fe o somos débiles en la fe. Aquí en 2 Corintios capítulo 13 y el versículo número 5, la Escritura nos exhorta para que hagamos ese análisis personal de los logros espirituales que por la gracia divina y con el esfuerzo propio hemos logrado tener. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aquí la Escritura, hermanos, es clara. Y aquí viene a reafirmar lo que comentábamos. Soy cristiano, hablo como Cristo, me comporto como Cristo, vivo la vida de Cristo, pienso como Cristo, actúo como Cristo. Aquí es donde viene la examinación personal. Probaos a vosotros mismos. La Escritura confirma que vamos a ser probados por las circunstancias de la vida. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Si antes, hermanos, de conocer de las cosas de Dios, yo tenía un carácter agresivo, iracundo, o me dejaba yo llevar por la emotividad del momento y tomaba yo malas decisiones, a partir de que me he sometido en obediencia a lo que el Señor me dice a través de su palabra, entonces yo me conozco a mí mismo. Yo conozco mis limitaciones y yo ejerzo un dominio propio en mi propia vida. Porque aun y cuando esté pasando por situaciones difíciles o aun y cuando me estén ofendiendo en palabra, yo debo de guardar una compostura cristiana. Es lo que Cristo nuestro Señor enseña. Por eso la Escritura dice, o no os conocéis a vosotros mismos. Luego la Escritura dice que Jesucristo está en vosotros. Entonces, por lo tanto, hermanos, la realidad que a partir de que yo conocí las cosas de Dios, he cambiado. Por eso la realidad no se oculta. Tal vez gente que usted lo conoció en el pasado tengan ese concepto de usted que tenía defectos, que vivía en pecado, que tenía tal vez algún vicio o que vivía en la maldad. Pero ahora, a la luz de la palabra de Dios y del cambio que ha hecho el Espíritu Santo en su vida, por reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador, usted ha cambiado.
Entonces la gente tal vez le pregunte o le cuestione a usted, si antes eras esto, si antes hacías esto, o si antes pensabas así, ¿por qué ahora has cambiado? Y la respuesta es muy fácil, porque Cristo me ha cambiado a mí, porque Cristo vive en mí. Por eso la Escritura lo dice, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que seáis reprobados. Es decir, a menos que no crezcas en el conocimiento de Dios. Eso es estar reprobado. Usted podrá conocer la ley moral de Dios, usted podrá ir a la iglesia, podrá devolver sus diezmos, pero si no vive el conocimiento que Dios le ha revelado, todo es en vano. Porque tiene usted tal vez el conocimiento, eh, el conocimiento intelectual, Amén. pero no el conocimiento profundo de Dios para ponerlo por obra. Amén. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, y el versículo número 16, la Escritura dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas. ¿Por qué? Porque el apóstol se había analizado a sí mismo. Recordemos que la vida del apóstol Pablo, hermanos, fue una vida atribulada, donde él mismo confiesa y él mismo declara que él era perseguidor de los cristianos. Él decía conocer a Dios, pero no reconocía a Jesús como su Señor y Salvador. Y el día que él se convirtió, entonces vino una transformación en su vida y todo lo que había hecho, que él pensaba que estaba bien, su propia conciencia lo delató, porque conocía ahora el verdadero evangelio. Entonces, por eso él decía estas palabras, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Usted va a decir, ¿qué es la conciencia? La conciencia, hermanos, de una manera sencilla y práctica, la podemos definir como el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Pero ¿cómo se forja la conciencia? Por el conocimiento que tenemos de la palabra. La misma palabra nos va a señalar lo que es bueno y lo que es malo. La ley moral de Dios nos señala lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento de las cosas de Dios, mi conciencia se va transformando, porque sé distinguir a la luz de la voluntad de Dios lo que es bueno y lo que es malo. Y Pablo decía, y por eso procuro. ¿Y por qué decía procuro? Porque era una lucha. Todos tenemos una lucha para obedecer, para dejar de hacer lo malo y para empezar a hacer lo bueno. Hay una lucha espiritual, y esa lucha es contra nosotros mismos. Por eso el apóstol lo decía, tener siempre una conciencia sin ofensa, primero ante Dios y después ante los hombres. Y eso es conocerse a sí mismo. Esto es vivir una realidad. ¿Cómo está tu conciencia? Tu conciencia va a estar más purificada cuando tú conozcas más de Dios y lo pongas por obra. Tu conciencia está manchada si dices conocer a Dios, pero no pones por obra lo que Él te ha revelado. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 30 y el versículo número 21, la palabra de Dios nos muestra que para que haya un cambio en nuestra vida, debemos de estar susceptibles a la obra y a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el profeta lo ponía en estas palabras: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. Este es el camino. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos protege. El Espíritu Santo nos pone
ese deseo en nuestro corazón por obedecerlo, entre muchas otras obras más que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios, hermanos, nos concede la dirección por medio de su Espíritu para guiarnos de una manera recta y para corregirnos si es que acaso estamos a punto de desviarnos. Por eso la Escritura dice, y no torzáis, ni a derecha ni a izquierda. Todos podemos, hermanos, oír la voz del Espíritu Santo. Lo tenemos que escuchar, pero también lo tenemos que obedecer. Deberíamos, hermanos, hacer nuestra parte. ¿Para qué? Para dejar de ser conducidos por el Espíritu Santo. Y para que Él habite en nosotros, debemos de estar libres de pecado. El Espíritu Santo, hermanos, no puede morar en un lugar que está contaminado. Si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón debe de estar limpio. Y recordemos lo que significa el corazón en la Biblia. Es el centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. Es el corazón que la Biblia nos revela. Entonces, si el Espíritu Santo mora en mí, yo voy a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque mi corazón está limpio. Mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios y entonces sí puedo escuchar la voz del Espíritu Santo. Muchos dicen que no lo escuchan, pero no lo escuchan por lo que ya dijimos, porque hay pecado en su corazón. Por eso la misma palabra de Dios nos exhorta para estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos guía, nos dice, nos habla. Tal vez usted piense, bueno, es de que nadie es perfecto. Bueno, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, solamente Cristo. Sin en cambio, hermanos, en la esfera de Dios, cuando nosotros pecamos, pero cuando nosotros en el instante nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, en ese momento, hermano, yo soy perfecto ante los ojos de Dios. Porque la esfera de Dios, hermanos, ve la intención de mi corazón y sabe realmente si es un arrepentimiento genuino. Pero si usted vive con la idea de que nadie es perfecto, entonces, hermanos, es un obstáculo que usted mismo se pone. Todos podemos llegar a la perfección o llamándolo de otra manera. Todos podemos llegar a la santidad dependiendo de nuestra disposición y de nuestra dependencia al Señor. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos exhorta para estar atentos a la guianza del Espíritu Santo, a su consejo, a su dirección. Job, hermano, nos presenta un caso de cómo él había estado en adversidades y cómo él se sentía por la debilidad espiritual que tenía y se hacía esta pregunta aquí en el libro de Job, capítulo 14 y el versículo número 4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? La Escritura dice, nadie. Por naturaleza, el corazón, hermanos, del hombre es malo, porque estamos expuestos al pecado, porque tenemos tendencias pecaminosas, porque aún el aire que respiramos está contaminado. Pero ningún método humano puede hallar un remedio para hacer limpio al inmundo, lo que se está cuestionando Job. Pero para el alma pecaminosa, hermanos, hay un remedio.
La vida del cristiano no es una modificación, es decir, no es de cambiar algo a medias. En la vida del cristiano hay una transformación que viene a través de la conversión, que produce una muerte al yo y produce una muerte al pecado. Y una vida, hermanos, completamente nueva. Eso es lo que hace la conversión cuando somos transformados. Pero este cambio solamente puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, hermanos, debemos de estar sometidos a lo que el Espíritu Santo nos señale, nos guíe, nos fortalezca en nuestra debilidad para poder permanecer en los caminos de Dios. Por eso comentábamos que el tema que estamos tratando de que la realidad no se oculta, sino que va a salir a luz tarde o temprano, como lo hemos leído, entonces yo debo de estar expuesto a lo que la palabra de Dios me está diciendo para que haya un cambio verdadero y para que yo no viva una irrealidad, un concepto imaginable en el cual yo vivo de las sutilezas que el adversario me pone, de las fascinaciones que a través de todas las tentaciones y todo lo que el mundo ofrece, que es de una manera fácil, donde yo puedo caer. Entonces, si yo soy cristiano, hermanos, como lo hemos comentado, yo debo de vivir como Cristo vivía, pensar como Cristo pensaba, de actuar como Cristo actuaba, y para ello lo debo de conocer. Por eso en esta oportunidad estamos considerando este tema de la realidad no se oculta. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración el culto familiar. Estamos rogando al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en cada familia. Toda acción trae consecuencias, pero también trae beneficios si obedecemos la voz de Dios a través de lo que Él demanda en la casa. Analicémonos, hermanos, y veamos en tu hogar cómo se vive, en tu casa cómo estás. Estamos poniendo matrimonios, estamos poniendo hogares en las manos de Dios. Dios ha dejado un manual de vida, hermanos. En esta palabra está la voz de Dios. Que en ese hogar, a través del culto familiar, hermanos, estemos presentando las súplicas, pero siempre y cuando estemos atentos a la obediencia de Dios. Nuestras acciones, hermanos, mal tomadas, siempre tendrán mal consecuencias. Por eso estamos pidiendo en este día, hermanos, que el Espíritu Santo dé gracia en cada uno de nosotros como padres, como abuelos. Pedir que el hogar esté edificado, hermanos, cada día en su palabra. El Señor desea que no estemos llevando una vida inútil, una vida de tristeza. Que pidamos a Dios que Dios dé gracia. Hay cosas que se ocultan, que pensamos que Dios nunca las va, hermano, a descubrir, y sin embargo, la palabra de Dios nos habla en el versículo de Marcos 4:22. No hay nada oculto, todo saldrá a la luz. Reconozcamos, hermanos, nuestros errores, nuestras faltas, pidamos a Dios la ayuda divina a través de la oración, a través de llevar, hermanos, esa meditación en la palabra de Dios en el hogar, en la familia. Por eso este día, hermanos, como matrimonio, estamos suplicando al Señor que cada día tengamos el anhelo de buscarlo en familia, de buscarlo con nuestros hijos, con nuestros nietos. Que ese temor, hermanos, al buscar la palabra de Dios es para la obediencia a sus principios. Anota las citas, hermano, anota las citas bíblicas, porque en cada palabra trae consuelo, en cada promesa trae refrigerio. Pidamos este día, hermanos, que lo que Dios nos está mostrando, seamos sensibles a su voz. Todo será descubierto. No hay nada
hermano, que quede en la oscuridad, será descubierto por Dios. Pidamos este día, hermanos, que estemos a cuentas con Dios y que lo que estemos haciendo, hermanos, sea grato para Él. Estamos llevando la familia, Amén. estamos pidiendo al Señor que Dios nos dé gracia, hermanos, como familia, como matrimonio, que podamos estar edificando el hogar a través de la palabra de Dios y a través de sus principios. Qué hermosa meditación que Dios nos da la oportunidad, hermanos, de cada día, a la obediencia de su palabra, tendremos el hogar integrado y el hogar bendecido. Así Amén. es. La misma palabra de Dios, hermanos, es la que nos exhorta. Amén. La misma palabra de Dios es la que nos anima. La misma palabra de Dios es la que nos hace meditar, reflexionar, hacer un alto en nuestra vida y analizarnos a nosotros mismos. Realmente, hermanos, somos hijos de Dios. Realmente, hermanos, hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Realmente vivimos según el modelo divino que la misma palabra de Dios nos marca para vivir en pensamiento, en obra, en palabra, con mis actos, la vida de Cristo. Hemos visto por la palabra de Dios, hermanos, que nuestra realidad es confrontada con la palabra de Dios. No pensemos, hermanos, que todos tenemos ya la salvación garantizada. Eso depende de usted. Yo confío en el sacrificio de Cristo. Y por lo tanto, hermanos, he aceptado la salvación que Él me ha ofrecido. Pero debe de haber un cambio, una transformación en mi propia vida. Debo de dejar de pensar como antes pensaba, de tener las ideas que antes tenía, las costumbres, los actos, las tradiciones, toda esa vida del pasado, hermanos, tiene que ser borrada porque ofendían a Dios. Por eso la palabra de Dios muestra nuestra realidad. Hemos visto por la Biblia, hermanos, cómo la misma palabra de Dios nos exhorta que para conocernos a nosotros mismos no nos debemos de engañar. La palabra de Dios nos ha ministrado, hermanos, de que debemos de someter nuestra obra a prueba, es decir, mi fe. Todo lo que he aprendido del conocimiento de Dios lo tengo que poner por obra, porque por eso voy a ser probado, tanto en los momentos de adversidad como en los momentos buenos. Por eso la misma palabra de Dios nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos, a tener una buena conciencia que va a ir creciendo y se va a ir madurando y que se va a ir purificando de acuerdo al conocimiento que tenga con Dios. Porque la conciencia me amonesta cuando hago cosas que ofenden a Dios. Pero también la palabra de Dios, por lo que hemos visto, hermanos, nos dice que debemos de estar susceptibles a la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. El apóstol Pablo, hermano, nos hace una recomendación a los que dicen conocerse. Y aquí la palabra de Dios insiste mucho que para saber la realidad en la que vivimos, tenemos que hacer un examen de nosotros mismos. Aquí en 1 Timoteo, en capítulo 4, y el versículo número 16, la palabra de Dios dice, y estas son recomendaciones, hermanos, que debemos de asimilar, que debemos de tomar como propias, porque la palabra de Dios cuando nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Entonces estas recomendaciones yo las tengo que apropiarme para mí, no para los demás, para mí.
Primera de Timoteo 4:16, la Escritura dice, ten cuidado de ti mismo. Ahí está una advertencia. Y luego nos dice, ¿por qué debemos de tener cuidado de nosotros mismos? Si acaso no te conoces cómo eres y has escuchado lo que Dios nos dice a través de su palabra, entonces te tienes que analizar. Y una vez que te analices quién eres, entonces el apóstol nos recomienda tener cuidado de mí mismo. Y aquí se confirma lo que mencionábamos. No es el conocimiento intelectual que tengamos aún de las cosas de Dios lo que nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual, sino que es el conocimiento de Dios, pero el ponerlo por obra. Por eso la Escritura nos da esta recomendación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de lo que conoces, de la enseñanza de Dios. Persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina y en tener cuidado de uno mismo. Porque yo no puedo hablar de más si no lo conozco. Entonces, para hablar de las cosas de Dios necesito profundizar y necesito conocerlo más. Por eso el conocimiento, hermanos, es progresivo. Es decir, a medida en que yo lo busque, voy creciendo en conocimiento, pero también en espiritualidad. Y por lo tanto también en humildad. Porque entre más conocimiento, mayor humildad. Entonces, tengo que ser un hombre humilde porque la misma palabra de Dios me está mostrando que no me tengo que guardar orgullo, ni soberbio, ni altivez cuando conozco más. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Lo que estamos leyendo, persistiendo en la fe, persistiendo en la doctrina y conociéndome a mí mismo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, está hablando primero en primera persona. Ten cuidado de ti, persiste en tu fe, conoce tu doctrina. Y si tú haces esto, te salvarás a ti mismo. Y ya de que estás convencido de que te conoces a ti mismo, entonces ya lo puedes ministrar, predicar a los que te oyeren. ¿Y dónde empieza el testimonio? El testimonio empieza en tu casa. Ahí es el primer testimonio que tú vas a dar de cuando haya un cambio en tu vida. Ahí es donde tú vas a mostrar quién vive en ti. Ahí es donde tú vas a reafirmar tu fe por lo que vives. Porque donde más te conocen es en tu casa. Tu esposa, tu esposo, tus hijos y los que habitan contigo son los que más te conocen. Cómo piensas, cómo actúas, cómo te comportas, cómo hablas. Porque muchos se confunden. Piensan que nada más en la iglesia se portan bien. Pero en su lugar de trabajo, en su medio social, en su ambiente y hasta en su propio hogar cambian. Porque dejan de ser el hombre con fe, el hombre humilde, el hombre sometido, y se convierten en el hombre iracundo, vengativo, rencoroso, con un carácter fuerte, tal vez salgan malas palabras. Entonces, ¿dónde está tu cristianismo? Por eso, hermanos, la realidad no se oculta. Un buen cristiano lo es en todos lados. En su casa, en el trabajo, en el medio ambiente donde se desenvuelve, en la iglesia, en todos lados. Por eso es la recomendación del apóstol. Sin en cambio, hermanos, algunos evitan hacerse un examen propio. ¿Y sabe por qué lo evitan? Porque hay pecado en su vida. O sea, ¿con qué ánimo usted se va a analizar a sí mismo si sabe que hay pecado en su vida? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos tenemos que poner a cuentas para poder vivir un cristianismo conforme lo demanda la palabra de Dios y para salvarnos a nosotros mismos, porque la Escritura así lo dicen.
En el libro de Job, capítulo 23, y el versículo número 10, la escritura dice, mas él conoce mi camino. Y esto es examinarse a sí mismo, porque esta conclusión llegaba a Job. Job, capítulo 23 y el versículo número 10. Job 23, 10. Job 23, 10, la escritura dice, mas él conoce mi camino. Esto es examinarse a sí mismo. Esto no es ocultar una realidad. Esto es vivir una realidad. ¿Cuántos podemos decir eso? Mas Él conoce mi camino, mas el Señor conoce mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, la voluntad que hay en mí, que son buenas, que son puras. Pero si hay pecado, como lo comentábamos, entonces no tengo el ánimo ni para examinarme a mí mismo, porque yo mismo me estoy condenado. Ahí es donde la conciencia actúa. No estás actuando conforme a lo que sabes o a lo que Dios te ha revelado. No estás actuando conforme a la ley moral que Dios dejó. Por eso dice la Escritura, Él me probará. Pero él decía, saldré como oro. ¿Por qué? Porque ya se había reformado. Porque ya había cambiado su manera de pensar. Porque ya había reconocido que debería de someterse a la voluntad divina. En el Salmo 139, versículo 1 al 3, la escritura dice, y aquí lo manifiesta también el salmista en sus propias palabras, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, ¿cuántos podemos decir eso? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. La realidad, hermanos, no se oculta. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra que el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe cómo pensamos y ve cómo actuamos. O sea, si está en armonía el conocimiento que yo tengo con mi manera de ser, debe de estar en armonía. Pero todo esto, hermanos, debe de ser manifestado de una manera transparente, pero con mucha humildad. Ahora, nos preguntamos por lo que hemos leído, por lo que la palabra de Dios nos ha revelado. ¿Reconocemos nuestra realidad? Esa es una pregunta. ¿Somos realmente lo que pretendemos ser? Es otra pregunta. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? ¿O se engaña usted mismo? Jeremías capítulo 17 y el versículo número 9, la escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este pensamiento, esta declaración del profeta, hermanos, no es una justificación, sino que es una advertencia. Porque el pueblo de Dios en ese entonces, hermanos, decía amar a Dios, a Jehová, decía conocerlo, pero sin en cambio vivían en pecado. Por eso el profeta les hace este cuestionamiento y les muestra una verdad. Engañoso es el corazón. Aquí vemos que hay una relación entre lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón. Hay una relación entre el conocimiento que tenemos de las cosas de Dios y lo que hacemos. Por eso decía, engañoso es el corazón. Dice, más que todas las cosas. Y cuando el corazón está engañado, cae en perversidad. Una persona que miente o que engaña puede reformarse, pidiendo perdón, poniéndose a cuentas, confesando su falta,
Pero cuando es perverso, hermanos, ya no tiene remedio, porque la perversidad es el grado más ínfimo de la mentira. Un corazón perverso, hermanos, ya no tiene remedio. Y la Escritura lo dice. Y perverso, aquel que no se quiere reformar, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. Solamente Dios sabe, hermanos, por qué el hombre no ha querido reformarse o regenerarse. Porque este es un conflicto, hermanos, entre lo espiritual y lo carnal. Y aquí es donde muchos luchan entre lo espiritual y lo carnal. Pero la Escritura no revela quién vive con un espíritu de obediencia a Dios, quién es el espiritual, pero quién es también el mundano, el carnal o el natural, como lo presenta la Biblia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, la Escritura dice, mas el hombre natural no percibe, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo aquel que no tiene inclinaciones espirituales, cuyos afanes e intereses están enfocados en las cosas de la vida, ese hombre es natural, porque no ha querido reformarse y porque oculta una realidad que para él es mentira, siendo que la realidad es verdad. Pero también nos hace y nos muestra la contraparte y nos dice quién es el espiritual. Aquí en el versículo número 15, 1 Corintios 2, la Escritura lo dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué dice juzga? Porque no es el juicio del hombre, es el juicio de Dios que él pone por obra. El juicio de Dios, hermanos, es en darnos a cada uno lo que merecemos. Hace usted bien, bendición. Hace usted mal, se condena. Por eso el hombre espiritual juzga, más bien aplica el juicio de Dios en todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque el único que nos juzga es Cristo. Amén. Proverbios 28 y el versículo número 5, la Escritura dice, los hombres malos no entienden el juicio, es lo que comentábamos, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Amén. Los malos no entienden porque no han reconocido su realidad. Y los justos que se someten al juicio divino conocen su propia realidad, que se someten a Dios. Hemos leído la Escritura, hermanos, y como siempre, nuestro deseo es de que la misma Escritura nos ministre. La misma Escritura, hermanos, que transforme nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras emociones, nuestros sentimientos y los sometamos a la voluntad divina. La realidad, hermanos, no se oculta. Amén. Vamos a consagrar el hogar, la familia en las manos de Dios y lo que Dios nos mostró, lo que Dios nos habló, hermano, con temor y temblor, que caiga en tierra fértil. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor amado, porque nos has hablado nuevamente. Rogamos humildemente, Hijo de Dios, que des gracia en el área espiritual de cada uno de ellos, que perdone, Señor, la indiferencia y que favorezca, Señor, esta oración. Da gracias, Señor, en hogares, en familias, en matrimonios, y suplicamos que tu luz y tu verdad ilumine corazones, y dé gracia, Padre, en un cerco protector. Pongo el matrimonio en tus manos, pongo el culto familiar, y rogamos que a través de la oración, a través de exponer tu palabra en nuestro hogar, sea edificado en la roca que es Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por habernos hablado en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día
porque Dios nos ha hablado. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que cada día, hermanos, vivamos en atmósfera de la oración sirviendo al Señor. Amén.